Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que lo he titulado Un llamado a la comunión. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto de la comunión? Bueno, en el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con quién es la comunión íntima de Dios? Con los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Bueno, ellos son los que le temen desobedecer, los que le temen recibir su gracia en vano, los que le temen deslizarse de nuevo en el pecado después de recibir una salvación tan grande, los que le temen negar el nombre de Jesús, los que le temen avergonzarse de la palabra de Dios, etcétera. Sí, a ellos es a quienes les hace conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Su pacto significa todas sus promesas de victoria sobre el pecado, sus promesas de una vida en justicia, de una vida en la verdad de Dios, de una vida en la fe y el amor, etcétera, por la gracia y el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Este es el pacto de Dios en Cristo Jesús para todos aquellos que le han recibido en su corazón. Este es el testimonio de Dios escrito. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, este es el pacto de Dios, hacer de ti una nueva criatura. Y Él es el que puede hacer que pasen de ti las cosas viejas y hacer cosas nuevas que vienen de Dios. La pregunta es, ¿por qué recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Para ser salvo? Sí. ¿Para tener vida eterna? Sí. ¿Para ser una nueva criatura en Cristo? Sí. Bueno, ven a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la obra del Espíritu Santo? Bueno, mira, en Juan 16:12 al 14 nos dice así, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, en primer lugar, Él no hablará por su propia cuenta. Él todo lo que oyere, eso es lo que nos va a hablar. Pero dice que Él tomará de la vida del Señor Jesucristo. Este pasaje aquí, Juan 16:12 al 15, está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos y les dice que el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad, a todas las promesas de Dios. Y también dice que Él estará tomando de lo de Él, del Señor Jesucristo. Dice, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. Bueno, esta obra maravillosa del Espíritu Santo es traer la vida del Padre y del Hijo a morar en ti, a morar en espíritu en ti. Y Él estará mostrándote la persona del Padre y del Hijo por siempre, desde el día que tú le recibiste en su corazón.
Y esa es la base para tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ven a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Venir a la comunión es venir a disfrutar la vida de Cristo en ti. Toda esta vida que el Espíritu de Dios te estará dando, toda la vida que estará tomando del Padre y del Hijo. Eso es la base, la vida de la comunión a la que Dios te llama a ti y a mí. En Juan 1:1 dice respecto de la comunión, el apóstol Juan, en primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, allá cuando el Verbo hizo todas las cosas, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión es la vida del Padre y del Hijo morando en ti. Tener comunión es tener la vida en plenitud de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Textualmente es lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, versículos del 1 al 6. Hay muchos cristianos que no están disfrutando su comunión con Cristo porque no toman en cuenta que Cristo quiere involucrarse y participar en sus vidas personales. Desde lo más íntimo de su ser, Cristo quiere participar y quiere tener que ver contigo en todo. Pero más lamentable es que hay muchos cristianos que no quieren que Él lo haga y prefieren querer agradarle en los frutos de la carne, pero eso es pecado. Querer agradar a Dios en el fruto que viene de nuestra naturaleza carnal es pecado. Por eso dice en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que da vida. Y dice el Señor, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esta es la base de la comunión. Es la comunión en espíritu. Es la comunión que nos da vida, porque la vida está en el espíritu. Y bueno, aquellos que desairan la comunión prefieren llevar su vida en sus propias fuerzas, ignorando el llamado que Dios nos hace a la comunión. Y dice en 1 de Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es el que nos llama a la comunión? El Padre. ¿Y por qué nos llama? Para darnos la vida abundante que Cristo vino a darnos. Muchos cristianos pasan por alto que el Señor nos ha dicho en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Negarle a Cristo nuestra comunión
a pesar que Él nos busca personalmente en nuestra vida diaria, y negarle nuestro compañerismo personal para que Él cumpla todas sus promesas que ha dicho que llevaría a cabo en nosotros, es negarle la gloria y la honra de que Él es nuestro Salvador y nuestro sustentador y proveedor de todas nuestras necesidades. Es negarlo a Él, es negar un testimonio de que Él vino a darnos vida en abundancia. Por eso dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, para que las promesas se cumplan, nosotros tenemos que venir a Cristo, venir a ese llamado que Él nos hace a la comunión. Si nosotros no venimos, las promesas de Dios no se pueden cumplir. Voy a leer de nuevo otra vez. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto es darle gloria a Dios, que Dios salva, que Dios nos transforma desde lo más íntimo de nuestro ser, que Dios nos da gozo, contentamiento, que nos da la satisfacción de la vida verdaderamente. Pero si nosotros no acudimos a ese llamado, le estamos negando a Él el que Él se glorifique en nuestras vidas. El llamado es para que atendamos con mucha disposición de nuestro corazón el deseo que Cristo tiene de mostrar su gloria en nosotros, a quienes salvó y llamó con llamamiento santo. Si permitimos que sus promesas obren en nosotros, tendremos la bendición de vivir en el gozo del Señor. Ese es la recompensa, llenarnos de gozo, llenarnos nuestra vida de bendición. Eso es el pago. La bendición no es un pago, es una bendición. Dios bendice por gracia. Puedes ver en estos versículos cuál es el propósito por el que Dios te ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estas cosas son esenciales para tener comunión con Dios. Una es vivir en su palabra, llevar nuestra vida en el seno, en la vida, en el espíritu de su palabra. Por eso Dios dice que nosotros debemos alimentarnos de la leche espiritual no adulterada, que viene del seno de la palabra. Y la primera gran columna de esta comunión es permanecer en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Vivir en la palabra, vivir en el espíritu de la palabra, vivir en la vida de la palabra, porque el Señor ha dicho, mis palabras son espíritu y son vida. La otra gran columna en la comunión es la oración. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Son dos cosas que van juntas. Nuestras peticiones, nuestras oraciones, vienen de lo que nos hemos nutrido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece siendo vida para pedir y orar incansablemente, inagotablemente. Estaremos pidiendo y todo lo que queréis nos será hecho. Este versículo nos muestra lo que es tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Su palabra en nosotros y nuestras peticiones ante Él. Eso es comunión.
Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entendamos que Dios nos condiciona su comunión. Su comunión íntima es con los que le temen. La comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo siempre nos llevará a tener un fruto de santidad en nuestras vidas. A ellos hará conocer su pacto, sus promesas, para que vivan y permanezcan en mí y mi palabra permanezca en ellos. Bueno, vamos entendiendo cuál es el espíritu de la comunión. Es una relación tan íntima que participamos de la vida del Padre y de su Hijo Jesucristo. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, aquellos que aprenden de mí, aquellos que aprenden las lecciones que yo les doy para que tengan vida en abundancia. Dice, y seáis así mis discípulos. Este versículo nos dice cuál es el resultado de tu comunión y compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primero, darle la gloria a Dios con tu vida, al único que es digno de recibirle, atestiguando que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios nos da vida en plenitud, que Dios nos llena de su espíritu. Eso es darle gloria a Dios, llevar en nuestra vida un testimonio de plenitud, de bendición, de gozo. Y el segundo resultado es que llevaremos mucho fruto. Estas dos cosas vienen por por acudir al llamado de la comunión. ¿Cómo será el fruto de tu vida cuando lleves comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Bueno, el fruto es que en ti y a través de ti se derramará la misma vida de Cristo. Ese es el fruto. Como es la vid, así son los pámpanos, derramando y llenándote de la vida de Cristo. Fruto de amor, el amor verdadero, el amor que no busca lo suyo, el amor que no hace nada indebido, el amor que todo lo sufre, que todo lo espera, el amor que viene de Cristo. Ese es un fruto de tu vida. El que permanezca en mí, éste llevará mucho fruto de amor, fruto de santidad. Santidad no es ser perfecto. Santidad es alejarte cada vez más y más del pecado para vivir en comunión con Dios. Eso es santidad. Por eso la comunión es tan importante, porque hará que tú te alejes del pecado, aborrezcas el pecado, no toleres el pecado en ti y ames la santidad, la compañía, la comunión con Dios. Eso es santidad, el amor por Dios y el odio al pecado. Eso es santidad. Bueno, tú llevarás mucho fruto de esta comunión con Dios. Fruto de obediencia. No estarás poniéndole condiciones a Dios, ni estarás queriendo ser desobediente. Fruto de obediencia. Fruto de la justicia de Dios. Fruto de la verdad de Dios. De la piedad. Es decir, amor y compasión por las almas perdidas. Ese es un fruto de la comunión. Fruto de poder ante el pecado y ante Satanás. Fruto de poder para servir a Cristo y predicar su palabra. Sí, el que permanezca en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, no es poco. Bueno,
¿Te das cuenta las riquezas de buscar la comunión con Dios, la palabra y la oración? Si desairamos sus promesas, no tendremos bendición, pero sí sufriremos las consecuencias. En Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué lamentable es que, habiendo venido a Cristo y habiendo nacido de Él como un pámpano para llevar fruto, pero por descuidar y por desairar tu comunión con Dios, te conviertas en un pámpano seco y los labradores cortan los pámpanos secos, los pámpanos que no llevan fruto, los cortan y se convierten en leña para el fuego. Qué triste es la vida de un cristiano que ha hecho un hábito de desairar, de alejarse de la comunión con Dios. Sí, si permanecemos en Él, tendremos una vida de bendición, de gozo, de fruto, de victoria, de satisfacción. Pero si no acudimos al llamado de Dios, acuérdate las preguntas que hacíamos al principio. ¿Por qué recibiste a Cristo? Para ser una nueva criatura en Cristo y hacer que las cosas viejas pasaran. Todo aquello que es vano, todo aquello que no lleva fruto, que es un fruto del mundo, de la antigua naturaleza, esas son las cosas viejas. Pero las cosas nuevas son estas: una vida. El engaño de la carne, el engaño del mundo es llevar una vida como un pámpano que se seca. Ven a la comunión con Dios, no desaires su llamado. ¿Crees que la relación que estás llevando con el Padre y con su Hijo Jesucristo es cálida y en comunión y compañerismo? ¿Estás disfrutando tu comunión y tu compañerismo con Dios? ¿Crees que la santidad que llevas en tu vida es agradable a Dios? ¿O crees que tu relación con Dios es fría y que el pecado te estorba para llevar una vida en luz como Él está en luz? ¿Permaneces en el Señor y sus palabras permanecen en ti? ¿Tienes libertad para pedir todo lo que quieras? Bueno, si no podemos contestar estas preguntas afirmativamente, creo que es el momento de aplicar este versículo en el cual nos guía la palabra de Dios cada vez que nuestra comunión es interrumpida por el pecado. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, tienes que cambiar el fondo de tu vida, cambiarlo por esta comunión a la que Dios te llama. Es el gran pacto, ¿verdad? El que esté en Cristo, nueva criatura es. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que tiene al Hijo tiene la vida. No desaires el ser un pámpano que llevas mucho fruto. La decisión está en ti. ¿Quieres que oremos? ¿Quieres pedirle a Dios por esta comunión santa de vida? Bueno, vamos a hacer esta oración. Oh Dios, verdaderamente tú sabes lo que hay en el corazón del hombre, porque nada está escondido
ante tus ojos. Y realmente sabes cuando nuestra relación es fría, cuando no tenemos la plenitud del gozo ni la bendición, cuando tú ves nuestra vida que se va secando como un pámpano. Señor, pero tú eres fiel. Así nos dices en tu palabra, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y nos dices que si nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel, que tú no puedes negarte a ti mismo, no puedes negar ese pacto que hiciste en nosotros, en Cristo Jesús, de hacernos nuevas criaturas, de hacer que anduviéramos en tu palabra y que permaneciéramos en ella. En este momento te pido perdón. Confieso, Señor, mis pecados, los pecados más profundos que me han llevado a cometer más y más pecados. Porque creo, Señor, que yo fui pasando por alto, que tú habías muerto por mí y habías resucitado para venir a vivir a mi corazón. Y creo que mi pecado fue tomar tu gracia en vano. El regalo de la vida eterna y la vida abundante, creo que yo fui despreciándolo, Señor. Creo que acepté ir deslizándome más y más en el pecado, descuidando esta salvación tan grande. Fui descuidando, Señor, que tú eres luz y que en ti no hay ningunas tinieblas. Fui negando el nombre de tu Hijo Jesucristo, ocultando que Él es mi Salvador y que Él vive en mi corazón. Fui negándole, Señor, ocultando, cerrando mi corazón para que nadie supiera que habías venido para hacer de mí una nueva criatura. Señor, creo que muchas veces me he avergonzado de tus palabras. Creo, Señor, que desprecié tu comunión y tus promesas. No quiero encubrir más el pecado. Quiero confesar lo que esa es mi culpa de no tener una vida de bendición, una vida de victoria, una vida de que soy cristiano abiertamente y que yo sigo a Cristo. Señor, perdóname, perdona este pecado, Señor, porque es el pecado más miserable en mi vida, desairar tu comunión. Oh Dios, obra en mí esta promesa, que si yo confieso mis pecados y me aparto, tú tendrás misericordia de mí para restaurarme tú mismo, haciendo lo que yo no puedo hacer, restaurándome de nuevo a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Señor, llévame a tener la fortaleza, a tener el poder de iniciar una vida cálida, en comunión estrecha contigo. Quiero ser lleno de tu presencia en mí. Quiero que tú seas mi vida en plenitud. Señor, límpiame de mis pecados y dame en este momento una nueva llenura de tu Espíritu Santo en mí, para que Él tome de lo tuyo, para que tome de lo que es tuyo y de lo que es del Padre y lo traiga a hacerlo una vida en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Dios te bendiga. Abre tu Biblia, empieza a leer la palabra, empieza a leer los evangelios, empieza a alimentarte de esta palabra viva para que la comunión empiece a encenderse, a hacerse caliente, estrecha, y que empieces tú a pedirle a Dios con toda confianza. Dios te bendiga.